Buenas noches. El 3 de enero, cuando el sol apenas asomaba sobre Caracas, se escuchó el estruendo de los primeros misiles Tomahawk atravesando la atmósfera, marcando la primera colisión directa entre grandes potencias en un orden mundial ya multipolar. Aquella madrugada no fue solo una demostración de fuerza, fue disparo de apertura de lo que los historiadores llamarán el ensayo de una nueva guerra mundial. En menos de una hora, la Delta Force había capturado al presidente Nicolás Maduro, los edificios gubernamentales se habían incendiado y el gobierno venezolano se había derrumbado como un castillo de naipes bajo una lluvia de fuego. Tácticamente, la operación fue impecable, una coreografía de precisión militar que pocos podrían igualar. Estratégicamente, sin embargo, lo que el presidente Trump desató no fue fuerza, sino desesperación. El último intento de una hegemonía moribunda que se aferra a un mundo que ya no se dobla a su voluntad. Esta no fue una cruzada por la democracia ni un rescate humanitario. Fue pura pugna por el poder, cruda y desnuda. La matemática del poder en el siglo XXI ya no favorece a los Estados Unidos. Durante 25 años, América vivió bajo la ilusión de la unipolaridad. La Unión Soviética había desaparecido. China se concentró en el crecimiento económico. Rusia estaba débil y los Estados Unidos podían invadir Irak, bombardear Libia y orquestar cambios de régimen mientras el resto del planeta gruñía pero aceptaba. Esas décadas han terminado. Venezuela se convirtió en el laboratorio donde la realidad de un mundo multipolar chocó con la fantasía de la hegemonía estadounidense. La respuesta de los poderes revisionistas reveló todo. En Beijing, la condena oficial fue solo la fachada. En cuestión de horas, el gobierno chino activó contramedidas económicas sin precedentes. Empresas estatales suspendieron sus tratos con firmas americanas. Los bancos chinos restringieron transacciones en dólares. Dentro de 48 horas, Beijing impuso sanciones económicas dirigidas contra los Estados Unidos. Por primera vez desde la Guerra Fría, una gran potencia penalizaba económicamente a América por sus acciones militares. Al mismo tiempo, Moscú desplegó submarinos nucleares y un crucero guiado a las aguas internacionales del Caribe, advirtiendo que no toleraría la agresión estadounidense en zonas de interés estratégico. La discusión interna de los oficiales rusos sobre posibles represalias, incluyendo un mayor apoyo a fuerzas antiamericanas en todo el planeta, evidenció que la competencia multipolar eleva el riesgo de errores de cálculo a niveles exponencialmente mayores que el sistema bipolar de la Guerra Fría. La operación en Venezuela expuso la bancarrota estratégica de una potencia que cree que la superioridad militar puede imponer resultados sin consecuencias. Cada acción americana ahora desencadena reacciones de las potencias rivales. En 72 horas, ciberataques chinos paralizaron redes eléctricas en 3 estados, dejando hospitales a oscuras, congelando mercados y colapsando el transporte. Pekín negó su implicación, pero el mensaje era inequívoco. Rusia, por su parte, anunció ejercicios conjuntos con Irán en el estrecho de Hormuz, amenazando el suministro de petróleo, mientras bombarderos rusos patrullaban el espacio aéreo estadounidense sobre Alaska y California. El presidente Putin posicionó armas nucleares tácticas en la base de Kaliningrad, enviando una señal clara a la OTAN. Así se despliega la escalada en un conflicto multipolar. Estados Unidos interviene, China responde con guerra cibernética, Rusia amenaza con despliegues nucleares. Cada movimiento genera una contrarreacción en una espiral cada vez menos controlable. El problema estratégico para los Estados Unidos es que está librando una guerra en 3 frentes sin los recursos necesarios para sostenerla. Las fuerzas militares americanas ya están dispersas en Ucrania, el Oriente Medio y el Indo-Pacífico. La operación venezolana obligó a enviar activos navales adicionales al Caribe, debilitando aún más las posiciones estadounidenses en otras regiones. Mientras tanto, China y Rusia pueden coordinar sus respuestas y forzar a América a defender múltiples frentes simultáneamente. Esta sobreextensión imperial, documentada por Paul Kennedy, describe cómo los poderes emergentes obligan a la hegemonía dominante a defender una posición global cada vez más costosa e insostenible, hasta que los costos superan los beneficios y el imperio se derrumba bajo su propio peso. Observamos este proceso en tiempo real. Las dimensiones económicas son igualmente alarmantes. La represalia china desencadenó una caída significativa en los mercados bursátiles estadounidenses y provocó interrupciones masivas en las cadenas de suministro globales. Empresas americanas con operaciones extensas en China vieron sus acciones desplomarse cuando Pekín amenazó con revocar licencias comerciales y aplicar regulaciones punitivas. El papel, que durante décadas fue la columna vertebral del poder estadounidense, comenzó a sentir una presión renovada. Los países aceleraron sus esfuerzos por reducir la dependencia del sistema financiero estadounidense.
Más fundamental aún, la crisis venezolana expuso los límites de la palanca económica de América en un mundo multipolar. Durante años, Washington pudo imponer sanciones con la certeza de que los destinos de los países sancionados estaban atados a la reserva de valor del dólar. Ahora, China ofrece una alternativa económica a las naciones que buscan escapar de la presión estadounidense. Rusia brinda apoyo militar. Irán suministra recursos energéticos. El resultado es que las sanciones americanas pierden efectividad y las intervenciones militares desencadenan una respuesta económica coordinada de los rivales. Los aspectos tecnológicos de esta nueva competencia son quizás los más preocupantes. Los ciberataques chinos contra la infraestructura estadounidense demostraron capacidades que las agencias de inteligencia habían subestimado. Pekín mostró que podía deshabilitar sistemas críticos sin provocar una respuesta militar convencional masiva. Esta dimensión cibernética crea nuevas posibilidades de escalada y errores de cálculo que no existían durante la Guerra Fría. De manera paralela, las amenazas rusas de desplegar armas nucleares tácticas representan un esfuerzo calculado para elevar la apuesta y obligar a la contención estadounidense. Putin comprende que la escalada nuclear favorece los poderes revisionistas, pues amenaza el orden global que Estados Unidos intenta preservar. Los Estados Unidos tienen mucho más que perder en un conflicto nuclear que cualquier otra nación que busque desmantelar el sistema existente. El papel de los aliados y los praxis añade capas adicionales de complejidad. Ucrania ofreció de inmediato enviar asesores militares para apoyar la operación estadounidense en Venezuela. Israel proporcionó inteligencia y apoyo logístico. Irán amenazó con activar células de Hezbollah en América Latina, mientras que los aliados tradicionales de Washington, Brasil y México condenaron la acción, dejando Israel y Ucrania como los únicos defensores abiertos del proyecto americano. Estas relaciones de poder crean múltiples vías de escalada difíciles de controlar. Cada poder también está impulsado por presiones internas que los obligan a parecer fuertes y sin compromiso. Trump enfrentaba elecciones de medio término y no podía mostrarse débil tras lanzar la operación. Xi Jinping consolidaba su control dentro del Partido Comunista y necesitaba demostrar la fuerza china en el escenario global. Putin lidiaba con presiones económicas internas y requería victorias de política exterior para sostener su apoyo doméstico. Estas motivaciones internas crean trampas de compromiso, donde los líderes quedan atrapados en posiciones confrontacionales que no pueden abandonar sin parecer vulnerables ante sus audiencias internas. Esa dinámica interna es la que desencadenó la Primera Guerra Mundial, cuando las consideraciones políticas internas impidieron que los líderes europeos encontraran soluciones diplomáticas a disputas que, en principio, eran manejables. Hoy, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas quedó paralizado por los vetos chinos y rusos. La OTAN se dividió sobre si los ciberataques a la infraestructura estadounidense constituían un acto de guerra bajo el artículo 5. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se convirtieron en herramientas de guerra económica más que en instituciones de cooperación global. Esta ruptura institucional significa que existen menos mecanismos para gestionar disputas entre grandes potencias. Durante la Guerra Fría, cumbres de superpotencias y acuerdos de control de armas ofrecían marcos para manejar la competencia y prevenir la escalada. El sistema multipolar actual carece de instituciones comparables, lo que aumenta la probabilidad de un error de cálculo que conduzca a una guerra accidental. El ritmo de la escalada también se ha comprimido de manera que dificulta la gestión de conflictos. En la Guerra Fría, los enfrentamientos se desarrollaban a lo largo de meses o años, proporcionando tiempo para la intervención diplomática. La crisis venezolana pasó de una intervención militar a una guerra cibernética y a amenazas nucleares en 72 horas. La tecnología moderna y la interconexión global han acelerado el ritmo del conflicto internacional más allá de la capacidad de respuesta de las instituciones diplomáticas. Mirando hacia adelante, el presidente venezolano establece normas peligrosas para el comportamiento internacional. China y Rusia demostraron su disposición a responder directamente a intervenciones militares estadounidenses, mientras que Estados Unidos mostró su determinación de mantener la dominancia regional, aun cuando esas acciones desencadenen conflictos más amplios. Cada precedente aumenta la probabilidad de futuras escaladas, pues cada parte prueba la resolución y la capacidad del rival. Los costos económicos ya se sienten. La retaliación china provocó una caída sustancial en los índices bursátiles estadounidenses y desestabilizó cadenas de suministro esenciales. Empresas con exposición a China vieron desplomarse sus valoraciones cuando Pekín amenazó con revocar licencias y aplicar regulaciones punitivas. El dólar, que durante décadas sirvió como la columna vertebral del poder estadounidense, comenzó a experimentar una presión renovada. Los países aceleraron sus esfuerzos por reducir la dependencia del sistema financiero estadounidense.
Más fundamental aún, la crisis venezolana expuso los límites de la palanca económica de América en un mundo multipolar. Durante años, Washington pudo imponer sanciones con la certeza de que los destinos de los países sancionados estaban atados a la reserva de valor del dólar. Ahora, China ofrece una alternativa económica a las naciones que buscan escapar de la presión estadounidense. Rusia brinda apoyo militar. Irán suministra recursos energéticos. El resultado es que las sanciones americanas pierden efectividad y las intervenciones militares desencadenan una respuesta económica coordinada de los rivales. Los aspectos tecnológicos de esta nueva competencia son quizás los más preocupantes. Los ciberataques chinos contra la infraestructura estadounidense demostraron capacidades que las agencias de inteligencia habían subestimado. Pekín mostró que podía deshabilitar sistemas críticos sin provocar una respuesta militar convencional masiva. Esta dimensión cibernética crea nuevas posibilidades de escalada y errores de cálculo que no existían durante la Guerra Fría. De manera paralela, las amenazas rusas de desplegar armas nucleares tácticas representan un esfuerzo calculado para elevar la apuesta y obligar a la contención estadounidense. Putin comprende que la escalada nuclear favorece a los poderes revisionistas, pues amenaza el orden global que Estados Unidos intenta preservar. Los Estados Unidos tienen mucho más que perder en un conflicto nuclear que cualquier otra nación que busque desmantelar el sistema existente. Cada acción desencadena una cadena de reacciones que se extiende más allá de los campos de batalla tradicionales. La respuesta china no se limitó a sanciones económicas. También lanzó ataques cibernéticos quirúrgicos contra redes financieras, sistemas de transporte y redes de energía, evitando al mismo tiempo objetivos militares que podrían provocar una represalia convencional masiva. La velocidad y la coordinación del ofensivo cibernético sugirieron años de preparación. Los hackers chinos habían preposicionado malware en infraestructuras críticas estadounidenses, esperando la autorización política para activar esas armas digitales. El despliegue naval ruso en el Caribe añadió otra capa de complicación a la planificación estratégica estadounidense. Submarinos capaces de portar misiles nucleares se posicionaron a distancia de la costa continental, obligando al Pentágono a desviar recursos antisubmarinos del Pacífico, donde se necesitaban para vigilar la actividad naval china cerca de Taiwán. Esta coordinación entre China y Rusia muestra cuán peligrosa es la competencia multipolar para una hegemonía en decadencia. Los poderes revisionistas no necesitan alianzas formales para crear problemas estratégicos a Estados Unidos. Basta con generar crisis simultáneas que obliguen a los americanos a responder en varios frentes. La operación venezolana reveló cuán fácilmente los rivales pueden explotar la sobreextensión estadounidense. Las relaciones de proxy establecen caminos de escalada que son difíciles de controlar. Irán amenazó con activar células de Hezbollah en América Latina. Ucrania ofrecía enviar asesores militares para apoyar la operación. Israel proporcionó inteligencia y apoyo logístico. Cada uno de estos actores crea una cadena de escalada donde los conflictos locales pueden desencadenar confrontaciones globales a través de compromisos de alianzas y acciones de estados clientes. Los líderes de los tres grandes poderes están atrapados por incentivos internos que favorecen la confrontación sobre la conciliación. Trump, con las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina, no podía mostrarse débil tras lanzar la operación en Venezuela. Xi Jinping, consolidando su control dentro del Partido Comunista, necesitaba demostrar la fuerza china en el escenario global. Putin, gestionando presiones económicas internas, requería victorias de política exterior para mantener el apoyo doméstico. Estas presiones internas crean trampas de compromiso donde los líderes quedan atrapados en posiciones confrontacionales que no pueden abandonar sin parecer vulnerables ante sus audiencias internas. Esa dinámica interna es la que desencadenó la Primera Guerra Mundial, cuando las consideraciones políticas internas impidieron que los líderes europeos encontraran soluciones diplomáticas a disputas que, en principio, eran manejables. En el escenario internacional, los organismos diseñados para mediar en los conflictos grandes se han quedado paralizados. El Consejo de Seguridad de la ONU no ha podido actuar porque China y Rusia ejercen su veto. La OTAN está dividida sobre si los ciberataques a la infraestructura estadounidense constituyen un ataque bajo el artículo 5. El FMI y el Banco Mundial se han convertido en instrumentos de guerra económica más que en instituciones de cooperación global. Esta ruptura institucional significa que existen menos mecanismos para gestionar disputas entre grandes potencias. Durante la Guerra Fría, cumbres de superpotencias y acuerdos de control de armas ofrecían marcos para manejar la competencia y prevenir la escalada. El sistema multipolar actual carece de instituciones comparables, lo que incrementa la probabilidad de un error de cálculo que conduzca a una guerra accidental. Los tiempos de escalada se han comprimido de una manera que dificulta la gestión de los conflictos.
En la Guerra Fría, los conflictos se desarrollaban a lo largo de meses o años, proporcionando tiempo para la intervención diplomática. La crisis venezolana pasó de una intervención militar a una guerra cibernética y amenazas nucleares en 72 horas. La tecnología moderna y la interconexión global han acelerado el ritmo del conflicto internacional más allá de la capacidad de respuesta de las instituciones diplomáticas. Mirando hacia adelante, el presidente venezolano establece normas peligrosas para el comportamiento internacional. China y Rusia demostraron su disposición a responder directamente a intervenciones militares estadounidenses, mientras que Estados Unidos mostró su determinación de mantener la dominancia regional, aun cuando esas acciones desencadenen conflictos más amplios. Cada precedente aumenta la probabilidad de futuras escaladas, pues cada parte prueba la resolución y la capacidad del rival. Los costos económicos ya se sienten. La retaliación china provocó una caída sustancial en los índices bursátiles estadounidenses y desestabilizó cadenas de suministro esenciales. Empresas con exposición a China vieron desplomarse sus valoraciones cuando Pekín amenazó con revocar licencias y aplicar regulaciones punitivas. El dólar, que durante décadas sirvió como la columna vertebral del poder estadounidense, comenzó a experimentar una presión renovada. Los países aceleraron sus esfuerzos por reducir la dependencia del sistema financiero estadounidense. Más fundamental aún, la crisis venezolana expuso los límites de la palanca económica de América en un mundo multipolar. Durante años, Washington pudo imponer sanciones con la certeza de que los destinos de los países sancionados estaban atados a la reserva de valor del dólar. Ahora, China ofrece una alternativa económica a las naciones que buscan escapar de la presión estadounidense. Rusia brinda apoyo militar. Irán suministra recursos energéticos. El resultado es que las sanciones americanas pierden efectividad y las intervenciones militares desencadenan una respuesta económica coordinada de los rivales. En resumen, la operación venezolana no solo demostró la capacidad táctica de los Estados Unidos, sino que reveló una serie de vulnerabilidades estructurales en una hegemonía que ya no puede sostener sus ambiciones sin desencadenar reacciones en cadena que amenazan la estabilidad global. El mundo ha entrado en una era de competencia multipolar donde los conflictos regionales pueden escalar a confrontaciones globales en cuestión de horas, donde la guerra cibernética y la amenaza nuclear se entrelazan con la presión económica y donde los líderes están atrapados por dinámicas internas que favorecen la escalada. La pregunta que queda es si los actores internacionales podrán crear nuevos mecanismos de gestión que eviten que estos disparos de apertura se conviertan en una guerra total. Si no lo logran, el futuro será una sucesión de crisis que, una tras otra, nos empujarán cada vez más cerca del borde de un conflicto que ninguno de los grandes poderes puede permitirse. La realidad que se dibuja ante nosotros no es una mera sucesión de incidentes aislados, sino la manifestación de un patrón estructural que ha estado gestándose desde el fin de la Guerra Fría. Cada intervención militar, cada sanción económica, cada ataque cibernético se ha convertido en un eslabón de una cadena que se tensa cada vez más, amenazando con romperse en cualquier momento y arrastrar consigo a todo el sistema internacional. La operación en Venezuela, aunque limitada en su alcance territorial, ha puesto de relieve la fragilidad de los supuestos que sostenían la supremacía estadounidense, la capacidad de proyectar poder sin enfrentar consecuencias significativas, la confianza de que los mercados globales seguirían girando bajo la égida del dólar, y la creencia de que la diplomacia occidental podía contener a los rivales mediante la mera amenaza de aislamiento político. En el ámbito económico, la respuesta de Pekín no fue un gesto simbólico, sino una demostración de capacidad de reconfigurar la arquitectura financiera mundial. Los bancos chinos, al suspender transacciones en dólares, revelaron que la dependencia del sistema de pagos estadounidense había sido sobrevalorada. Al mismo tiempo, Moscú, al desplegar activos navales en el Caribe, mostró que la disuasión tradicional basada en la superioridad naval de los Estados Unidos ya no era suficiente para garantizar la libertad de acción en regiones estratégicas. La coordinación entre Pekín y Moscú, aunque no formalizada en un tratado, se materializó en una sinergia operativa que amplificó el costo de la respuesta estadounidense, obligando a Washington a repartir recursos entre frentes que se multiplicaban con velocidad vertiginosa. El componente cibernético, quizás el más insidioso, ha introducido una nueva dimensión de vulnerabilidad que trasciende la capacidad de respuesta militar convencional. Los ataques lanzados contra la infraestructura eléctrica de varios estados, los apagones que paralizaron hospitales y la interrupción de los sistemas de transporte fueron ejecutados con una precisión que sugiere una planificación previa exhaustiva. La ausencia de una respuesta militar directa a estos actos no indica debilidad,
sino una aceptación tácita de que la guerra cibernética opera bajo reglas diferentes, donde la escalada rápida puede desencadenar consecuencias desproporcionadas. La falta de una doctrina clara que regule la respuesta a un ciberataque que cause daños civiles masivos deja a los gobiernos en una encrucijada. Responder con fuerza convencional y arriesgarse a una guerra total, o permanecer pasivos y aceptar la erosión de la soberanía nacional. En el terreno nuclear, la decisión de Moscú de posicionar misiles tácticos en proximidad a la costa americana marcó un punto de inflexión. La doctrina de escalar para desescalar que ha sido atribuida a la estrategia rusa reconoce que la amenaza nuclear puede servir como un freno para la agresión convencional del adversario. Sin embargo, al colocar armas nucleares en una zona tan cercana, se reduce el margen de error y aumenta la probabilidad de un accidente o de una respuesta desproporcionada. La señal enviada a Pekín fue clara. La escalada nuclear ya no es un concepto abstracto, sino una herramienta de negociación que puede ser empleada para restar valor a la ventaja militar estadounidense. Esta dinámica introduce un riesgo de desencadenamiento que supera con creces los temores que se tenían durante la era bipolar, donde la estabilidad se mantenía mediante un equilibrio de terror basado en la capacidad de destrucción mutua asegurada. Los aliados tradicionales de Washington, que durante décadas habían sido pilares de la arquitectura de seguridad occidental, han adoptado posturas más ambivalentes. En Europa, la dependencia de los mercados chinos ha generado una renuencia a alinearse de forma contundente con las sanciones estadounidenses, mientras que en Asia, países con economías fuertemente vinculadas a la cadena de suministro de Pekín se encuentran en la disyuntiva de elegir entre la seguridad ofrecida por la alianza con Estados Unidos y los beneficios económicos de mantener una relación estrecha con China. Israel, pese a su historial de cooperación militar con Washington, se ha mostrado cauteloso al ofrecer apoyo directo, temiendo repercusiones en sus relaciones comerciales con el Oriente Medio. Ucrania, por su parte, ha intentado capitalizar la situación ofreciendo brigadas de asesoramiento militar, pero su capacidad para influir en la estrategia global permanece limitada. Esta erosión de la cohesión de la alianza occidental debilita la capacidad de respuesta colectiva y favorece la fragmentación del orden internacional. En el plano interno, los líderes de los tres grandes poderes enfrentan presiones que favorecen la escalada más que la contención. En Washington, la administración actual, bajo la presión de una audiencia que espera resultados inmediatos, se ve impulsada a demostrar fuerza mediante acciones visibles, aun cuando el coste estratégico sea elevado. En Pekín, el presidente, consolidando su mandato interno, busca proyectar una imagen de liderazgo firme frente a los desafíos externos, utilizando la confrontación como medio para fortalecer su posición dentro del Partido Comunista. En Moscú, el presidente, confrontado con una economía estancada y un descontento social creciente, recurre a la política exterior agresiva para distraer la atención interna y reforzar su legitimidad. Estas dinámicas internas crean un círculo vicioso donde la toma de decisiones está mediada por la necesidad de mantener el apoyo interno, lo que reduce el espacio para la diplomacia y aumenta la probabilidad de que cualquier conflicto local se convierta en una confrontación global. Frente a este panorama, la pregunta que se impone es si es posible diseñar un nuevo marco de gestión de crisis que sea capaz de absorber los choques sin desencadenar una guerra total. Los intentos de revitalizar los foros multilaterales, como la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para incluir a potencias emergentes, se topan con la resistencia de los miembros permanentes que temen perder su capacidad de veto. Los acuerdos de control de armas, que en el pasado sirvieron como ancla para la estabilidad, han sido relegados a un segundo plano, mientras que la rapidez de los ataques cibernéticos y la volatilidad de los mercados financieros hacen que los mecanismos de verificación tradicionales resulten insuficientes. En este contexto, la innovación institucional se vuelve imperativa. Se requieren nuevas plataformas de comunicación directa entre los líderes militares de los poderes competidores, protocolos de respuesta a incidentes cibernéticos que limiten la escalada y mecanismos de compensación económica que mitiguen el impacto de las sanciones recíprocas. Una posible vía de salida pasa por la creación de un circuito de crisis permanente, en el que representantes de alto nivel de los gobiernos, las Fuerzas Armadas y el sector privado se reúnan de forma regular para intercambiar información sobre movimientos estratégicos, identificar puntos de fricción emergentes y acordar medidas de mitigación antes de que la tensión alcance niveles críticos. Este tipo de foro, basado en la transparencia y la confianza mutua, podía servir como un amortiguador contra decisiones precipitadas y ofrecer un canal de desescalada en caso de incidentes inesperados. Además, la inclusión de actores no estatales, como grandes corporaciones tecnológicas y proveedores de infraestructura crítica,
permitiría abordar la dimensión cibernética con un enfoque más integral, reconociendo que el daño a la cadena de suministro digital puede ser tan devastador como un ataque convencional. Otro elemento esencial es la redefinición de los conceptos de seguridad y prosperidad. En la lógica tradicional, la seguridad se vinculaba estrechamente con la preeminencia militar. Sin embargo, en un mundo donde la vulnerabilidad económica y la dependencia tecnológica pueden paralizar a una nación, la seguridad debe ampliarse para incluir la resiliencia de los sistemas financieros, la soberanía digital y la capacidad de sostener el suministro de recursos esenciales sin depender de actores potencialmente hostiles. Este cambio de paradigma requeriría inversiones significativas en infraestructuras alternativas, como redes de energía descentralizadas, sistemas de pagos digitales independientes del dólar y plataformas de datos robustas protegidas contra intrusiones externas. Al fortalecer estas áreas, los estados pueden reducir la efectividad de las represalias económicas y cibernéticas, creando un entorno en el que la coerción sea menos atractiva como herramienta de política exterior. En el ámbito de la estrategia nuclear, la comunidad internacional debe confrontar la tendencia a la proliferación de armas tácticas y la erosión de los tabúes que han protegido al mundo de un conflicto nuclear a gran escala. La creación de un tratado que limite la ubicación de misiles tácticos cerca de las fronteras de los adversarios, acompañado de un mecanismo de inspección verificado por observadores internacionales, podría frenar la escalada de riesgos. Asimismo, la adopción de normas que definan claramente qué constituye un ataque cibernético suficiente para activar la respuesta nuclear ayudaría a evitar interpretaciones ambiguas que puedan desencadenar una reacción desproporcionada. A pesar de la magnitud de los desafíos, la historia nos muestra que los sistemas internacionales pueden adaptarse cuando la presión alcanza un punto crítico. La transición del orden bipolar a uno multipolar no es irreversible. La dirección que tomemos dependerá de la voluntad política de los líderes para reconocer sus limitaciones y buscar soluciones colectivas. La alternativa, un escenario en el que cada potencia persigue sus intereses sin considerar las externalidades, conduce inevitablemente a una espiral de confrontación que podría culminar en un conflicto de dimensiones sin precedentes. En ese caso, los costos humanos, económicos y ambientales serían incalculables y la arquitectura del sistema internacional se vería desmantelada de forma irreversible. Es preciso, por tanto, que la comunidad global se movilice ahora para construir los cimientos de una nueva era de gestión de la competencia. Los académicos, los analistas de seguridad y los responsables de la formulación de políticas deben colaborar para diseñar marcos que integren las dimensiones militar, económica, tecnológica y nuclear en un enfoque holístico. Los gobiernos, a su vez, deben dejar de lado la mentalidad de juego de suma cero y adoptar una perspectiva de ganar todos, en la que la estabilidad global se convierta en un bien compartido que beneficia a todas las naciones, incluidas aquellas que tradicionalmente han sido vistas como rivales. Para los ciudadanos, la tarea es igualmente crucial. La comprensión de que los conflictos internacionales no son meras maniobras de poder, sino fenómenos que repercuten directamente en la vida cotidiana, en los precios de los alimentos, en la disponibilidad de energía, en la seguridad de los sistemas de salud, implica una responsabilidad de exigir a los gobiernos que actúen con prudencia y busquen canales de diálogo. La presión popular puede servir como contrapeso a las dinámicas internas que empujan a los líderes hacia la confrontación, recordándoles que la legitimidad política depende de la capacidad de proteger el bienestar de sus poblaciones. En conclusión, la crisis venezolana ha sido detonante que ha puesto a descubierto la fragilidad del orden internacional dominado por un único poder. La respuesta coordinada de China y Rusia, la vulnerabilidad expuesta por los ataques cibernéticos y la amenaza nuclear que ahora se cierne sobre la región caribeña constituyen señales inequívocas de que el mundo ha entrado en una fase de competencia multipolar de alta intensidad. La pregunta que se plantea no es si los grandes poderes volverán a colisionar, sino cómo esa colisión será gestionada para evitar que el conflicto se convierta en una guerra total. La respuesta requiere la creación de nuevos mecanismos de gestión de crisis, la redefinición de los conceptos de seguridad, la adopción de normas claras para la guerra cibernética y nuclear, y un compromiso real por parte de los líderes para priorizar la estabilidad sobre la demostración de fuerza. Si la comunidad internacional logra articular una visión compartida y establecer instrumentos efectivos de control, el mundo podrá transitar hacia una era de competencia estructurada, donde las rivalidades se canalicen a través de procesos pacíficos y el riesgo de una conflagración global se mantenga bajo control. Sí, por el contrario, los poderes continúan persiguiendo estrategias de confrontación sin buscar vías de desescalada, el futuro será una sucesión de crisis cada vez más graves, cada una acercándose más al punto de no retorno. La historia nos observará,
y la elección que hagamos ahora determinará si las próximas generaciones heredarán un orden estable o un planeta sumido en caos y destrucción. La responsabilidad está en nuestras manos. La oportunidad está frente a nosotros. No podemos permitir que el disparo de apertura de la guerra multipolar se convierta en el disparo final de una humanidad que, una vez más, se ha puesto al borde del abismo. La única salida viable es la cooperación consciente, la construcción de confianza y la aceptación de que, en un mundo interdependiente, la seguridad de uno está inextricablemente ligada a la seguridad de todos. No hay tiempo que perder. El reloj de la historia sigue su marcha implacable y cada segundo que pasa sin una respuesta coordinada es un paso más hacia la catástrofe. Por eso, ahora más que nunca, debemos alzar la voz, impulsar el diálogo y trabajar incansablemente para transformar la competencia en coexistencia pacífica. Solo así evitaremos que el eco del disparo que resonó sobre Caracas se convierta en el estruendo que, algún día, sacudirá los cimientos de la civilización misma.